Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nombre del Colegio de Jalisco y de su presidente, el doctor Javier Hurtado, a la presentación del libro Memoria de un corazón ausente, que es coordinado por el abogado Jorge Verástegui González, quien también nos acompaña esta tarde-noche. Y bueno, esta actividad forma parte ya, digamos, de los trabajos intensos que hemos realizado durante 3 días como parte del seminario, taller, búsqueda e investigación de personas desaparecidas. Y bueno, al lado de las experiencias que nos ha compartido Jorge, pues justamente hemos venido reflexionando en torno a esta grave problemática, en torno a los antecedentes de la desaparición, los retos que existen en la búsqueda e identificación de las personas, la localización e identificación de las personas por parte de las instituciones del Estado, pero también hemos hablado de la falta de empatía por parte de la sociedad o de la necesaria empatía que se necesita para abordar esta problemática. En ese sentido, pues el día de hoy también por eso hemos decidido realizar esta presentación del libro. Y bueno, para ello, pues me da mucho gusto tener aquí el día de hoy a Jorge Verástegui González, que es el coordinador del libro. Bienvenido, Jorge. Así como también a 2 comentaristas que decidieron también realizar esta empresa de comentar un libro que, bueno, ahora nos van a justamente a compartir su experiencia, y a quienes les agradezco muchísimo, a la doctora Lilia Vallardo y al maestro Enrique Rodríguez, muchísimas gracias. Y bueno, hay que decir que ambos han venido realizando un trabajo muy importante en torno a la difusión, pero sobre todo a la idea de crear conciencia en torno a los problemas sociales por los que transitamos en México y en el mundo. En ese sentido, a través de su trabajo que realizan cada sábado en su programa radiofónico Reflexiones desde Jalisco, que es un programa producido por el Colegio de Jalisco. Y bueno, por ello, pues yo les agradezco muchísimo a los dos que hayan aceptado hacer los comentarios del libro. Vamos a comenzar entonces con la exposición de la doctora Lilia Vallardo. Y antes recordarles que pues los comentarios que gusten realizarnos los realicen ahí en el botón del chat, y las preguntas y las respuestas nosotros estaremos revisándolas justamente ahí en el botón de preguntas y respuestas, que las realicen ahí, les pedimos también. Y vamos a tener un espacio, digamos, al final de las presentaciones, tanto por parte de la doctora Lilia como del maestro Enrique y de Jorge Verástegui. Al final vamos a poder discutir un poco más con ustedes, entonces de antemano pues les agradecemos mucho su presencia. Y bueno, sin más preámbulo, pues me voy a permitir presentar pues muy brevemente una síntesis curricular de la doctora Lilia Vallardo, quien es doctora en Historia por el Colegio de México, tiene 2 maestrías, una en Historia, una por parte del Colegio de México y la otra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Su libro Entre el lujo, el deseo y la necesidad, Historia del gasto familiar y del consumo moderno en la Ciudad de México, 1909-1970, pues editado por el Colegio de México y el Colegio de Jalisco, es considerado pionero en la historia del consumo en México. Además de este libro, publicó en coautoría el Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes, el tomo 1, Mujeres en las Artes, y el tomo 2, Mujeres en Política y en el Servicio Público, y ambos forman parte de un ambicioso proyecto que incluye diversas aportaciones a la historia de género en Jalisco. Bueno, asimismo se ha desempeñado en la docencia y la investigación en instituciones de educación pública y privada, tales como la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ha recibido distintas distinciones académicas y presentado diversas ponencias en foros nacionales e internacionales. Fue investigadora visitante en el Instituto Iberoamericano de Berlín, y también del parte del Colegio Internacional de Graduados, también es miembro de Berlín, Alemania, desde el 2011, y es directora y miembro fundadora del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, un espacio donde se analizan y comparten investigaciones sobre la participación de las mujeres. Sus líneas de investigación son historia social e historia de género. Como ya les había señalado, es conductora del programa de radio Reflexiones desde Jalisco, transmitido por Radio Metrópoli los sábados de 11 a 12. Y bueno, actualmente es profesora investigadora del Colegio de Jalisco.
Entonces, sin mayor preámbulo más, le damos la más cordial bienvenida a Lilia, agradeciéndole de antemano. Adelante, Lilia, y se te cedo la palabra. Muchísimas gracias a ti, Jacqueline. Gracias por la invitación para presentar este libro. La verdad es que sí son temas que me apasionan, que desgraciadamente, pues ahora sí que la vida no da para tanto para estudiar todo lo que uno quisiera, pero la verdad es que soy sensible al tema de los desaparecidos, de modo que agradezco mucho la invitación a presentar este texto. El tema es delicado, el tema es triste en sí y me cuesta trabajo decir que disfruté la lectura de este texto porque no sé si sea válido cuando leemos pues testimonios pues tan tristes en cierta forma, ¿no? Pero leí el texto de manera muy fluida, no solo por el interés que despierta en mí este tema, sino por la forma en que es presentado y de la cual ya hablaré enseguida. De modo pues que no, el agradecimiento es a ti, doctora Jacqueline. Es un gusto conocer al coordinador de esta obra, el abogado Jorge Verástegui, y bueno, pues a todos los aquí presentes. Bueno, escribí unas líneas, aunque bueno, iré alternando también mis comentarios al texto, ¿no? Bueno, según el informe sobre fosas clandestinas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, hubo un total de 9,164 personas desaparecidas en México, de las cuales 6,067, es decir, el 66.2% eran hombres, 3,093, o sea, el 33.75% mujeres, y 4, o sea, el 0.04% de sexo indeterminado. De estas, al último día de 2019 permanecieron desaparecidas 5,184, es decir, 57% de la cifra total que mencioné anteriormente, y se localizaron 3,980, es decir, el 43% de las personas que seguían desaparecidas en esa fecha eran, 3,903 de estas personas que seguían desaparecidas eran hombres, es decir, el 75.28%, 1,277, es decir, 24.63 mujeres y 4 indeterminadas, ¿no? El libro que hoy presentamos, si bien es un libro sobre personas desaparecidas, no menciona ninguno de estos datos, ni ninguna otra cifra que tenga que ver con este lacerante problema de nuestro México actual. La razón es porque Memoria de un corazón ausente, cito, pretende ser el camino para dar una respuesta a quien pregunta qué se está buscando. La intención es tratar de subvertir la narrativa normalizada sobre la muerte, buscando restos de vida entre lo inerte. Cierro cita. Por ello, aquí no hablan de cifras, sino de historias de vida. Y es que las estadísticas tienden, desde mi punto de vista, a normalizar la narrativa sobre la muerte. Ya que no sé a ustedes, pero a mí el escuchar cifras así como las que les acabo de dar, que incluso hasta me trabé a leerlas, escuetas como las que acabo de mencionar, insisto, normalizan la narrativa sobre la muerte, ¿no? Se convierten en una cifra más. De tal forma, Memoria de un corazón ausente, vuelvo a citar, pretende cambiar la narrativa restituyendo la historia de las personas desaparecidas a la luz del concepto búsqueda de vida.
Con dicho concepto se refiere no solo al proceso de búsqueda de un familiar desaparecido y a la esperanza de encontrarlo con vida, o paradójicamente, como también se plantea en el libro, aún sin vida. O sea, con el concepto de búsqueda de vida, entiendo yo que ellos se están refiriendo, ¿sí?, a la búsqueda con o sin vida de su familiar. Con este concepto, entonces, Jorge Verástegui, coordinador de la obra, se refiere a la interrupción del ritmo de la vida, no solo para la persona desaparecida, sino para aquella quien la busca. Es decir, quien busca desea encontrar ese pedazo de vida y normalidad que se va cuando alguien desaparece. De ahí que llegue un momento que se busque recuperar al ser querido vivo o muerto. Además, Memoria de un corazón ausente busca rescatar las historias de las personas desaparecidas a quienes se les priva del derecho de continuar siendo dueñas de esa historia, pues con el trágico hecho de la desaparición, su historia pasa a ser la historia de los desaparecidos. De ahí que este libro rescata 12 textos breves, biográficos, o sea, no necesariamente en una relación o en una narración cronológica estricta, pero sí son fragmentos biográficos narrados por Silvia Elida Ortiz Solís, María Cristina Castañeda Flores, Guadalupe González Escobar, por cierto, madre del compilador, María Solís Parrilla, Erika Vanessa Gallegos Flores, Rosalinda Erlinda Samarripa Castillo, Yolanda Vargas González, Rita Reyes Martínez, María del Rosario García Rodríguez, Hortensia Rivas Rodríguez, María Guadalupe Pérez Rodríguez y María de Lourdes Herrera del Llano, quienes buscan o buscaban en el momento de la aparición de este libro, que fue en 2018, buscaban a Silvia Estefanía Sánchez, Viesca Ortiz, Adela Yasmín Solís Castañeda, Antonio Verástegui González, quien fuera, entiendo, hermano del coordinador de la obra, Dora Elba Solís Parrilla, Daniel Eberto Hernández Villarreal, José Gabriel Rodríguez Urenda, Brenda Melina Zúñiga Vargas, Berta Alicia Padilla Reyes, Olga Alicia y Evelyn Herrera García, Víctor Manuel Guajardo Rivas, Diego Alonso y David Basilio Díaz Pérez y Brandon Esteban Acosta Herrera. Estos pues eran sus hijas, hijos, esposos y hermanas, desaparecidos todos en Coahuila, y que cierran, además de con este breve relato biográfico, cierran con una carta dirigida a ellos y a ellas. De tal manera, las personas desaparecidas y sus buscadoras tienen aquí un nombre y apellido, no son solo una cifra, lo cual ya es en sí un dato interesante. En todos los casos mencionados en el libro, se cierra la narración de quien lo busca con una sencilla ficha mencionando la fecha, el lugar y, en caso de saberlo, las personas que perpetraron la desaparición. Por cierto, todas las desapariciones que se tratan aquí tuvieron lugar en el estado de Coahuila, como acabo de mencionar, y en absolutamente ninguno de los casos se menciona la forma en que desaparecieron, aunque sí la fecha, el lugar y, en caso de saberlo, como también ya mencioné, quienes llevaron a cabo este acto. El libro tampoco nos habla de todo el proceso que seguramente han tenido que pasar los familiares frente a la incompetencia de las autoridades para buscar a sus desaparecidos, como lo inferimos por otros casos últimamente rescatados, como los de Marisela Escobar en Ciudad Juárez y aquí en Jalisco, Guadalupe Aguilar Jáuregui,
fundadora de FUNDEG, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, por mencionar solo 2 casos emblemáticos. Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca de qué debemos rescatar para la memoria, cómo lo debemos rescatar y para qué necesitamos recordar a estas personas y estos hechos, ya que evidentemente los fragmentos de biografías rescatadas aquí serán perpetuadas de alguna manera en la memoria colectiva de los mexicanos, formando parte de un triste fenómeno social como es el de los desaparecidos. Pero eso sí, de forma muy diferente de como lo hacen otros materiales, aparentemente recopilados con mayor rigor científico, y es que si sometiéramos a este libro, al rigor científico de preguntarnos por la metodología, la cual parte de las vivencias y emociones personales y de la experiencia familiar del coordinador de la obra, y también si nos preguntáramos de las leyes probadas en el libro, pues llegaríamos a la conclusión de que no es un texto científico. Sin embargo, no tiene por qué serlo para ser presentado en un foro académico como lo es este, porque lo que sí puedo asegurar es que este es un texto absolutamente pertinente para la academia, científicos sociales y cualquier persona. Pues en el caso de quienes nos ostentamos como científicos sociales, nos hace replantearnos la forma en que nos acercamos a nuestros objetos de estudio, los cuales muchas veces olvidamos que son humanos, y este libro nos lo recuerda. También nos hace replantearnos sobre el papel y pertinencia del estudio de las emociones, así como el hecho de que es válido plantear nuestros análisis desde el corazón, como lo hace este libro. Y bueno, pues yo dejaría hasta aquí mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Lilia. Sin duda creo que cierras con una frase, pues, que nos abre el corazón a todos, ¿no? Hemos olvidado en medio de toda esta crisis que somos seres humanos, ¿no? Y que tenemos que compartir toda esta experiencia y que nos toca a todos, ¿no? Pareciese que hay una gran distinción entre unos y los otros, y cuando en realidad somos todos y todos tendríamos que responder por esta grave problemática. En ese sentido, voy a darle ahora la palabra al maestro Enrique Rodríguez, no sin antes hacer una breve presentación de su también reseña curricular. El maestro Enrique cursó la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno en la Universidad de Guadalajara. Ha tomado distintos diplomados enfocados en la gestión pública y 3 especialidades en Derecho Electoral, Derecho Parlamentario y Comunicación Política. Asimismo, cursó la maestría en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal en el Colegio de Jalisco y la maestría en Derecho Constitucional Contemporáneo en el ITESO. También ha sido docente en la Universidad de Guadalajara desde hace más de 13 años, impartiendo diversos cursos. Y bueno, también tiene una amplia experiencia no profesional en distintos puestos en instituciones académicas, asociaciones ciudadanas y en el sector público. Solamente voy a mencionar algunos, entre ellos ha sido secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Humano del Congreso del Estado, coconductor del programa radiofónico Agenda Pública, y funcionario público municipal en Zapopan en distintos espacios, destacando el ser director general de Servicios Públicos Municipales. Actualmente es integrante externo de la Red de Investigadores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consultor titular de Roma Consultores, firma dedicada al diseño de políticas públicas municipales, el placemaking y la participación ciudadana, docente adscrito al Departamento de Políticas Públicas del CUSEA de la UDG, por supuesto, director de Extensión y Vinculación del Colegio de Jalisco, a quien le agradecemos mucho también por este evento, y co-conductor, como ya lo había mencionado, de Reflexiones desde Jalisco. Entonces, le cedo la palabra al maestro Enrique Rodríguez. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Coincido y me sumo a lo que planteó atinadamente Lilia. Es un libro complicado, es un libro difícil, no de leer es muy ágil, muy sencillo. Es muy complicada la forma en cómo las palabras se traducen en sentimientos cuando uno
lo reflexiona, y en el ánimo de hacer justamente más eficiente mi participación, también me tomé la libertad de tomar unas notas que a continuación leeré, justamente para darle, repito, orden a la presentación bueno, desarrollaré con muchísimo gusto y mucho agrado. Pero bueno, primero que nada, quiero agradecer, reitero mi gratitud a la doctora Jacqueline Garza y el licenciado Jorge Verástegui por la invitación y la distinción para presentar este libro, principalmente por lo que Jorge nos comparte en el mismo. Ya tendrá la oportunidad todo el mundo de leerlo. Quiero agradecer también al Colegio de Jalisco y particularmente a su presidente, el doctor Javier Hurtado, por la oportunidad de participar en esta actividad y permitirme también hacerlo al lado de una amiga y mi compañera en Reflexiones de Jalisco, a quien también saludo, a la doctora Elia Vallardo, al igual que todos ustedes que nos están siguiendo en esta tarde. Memoria de un corazón ausente, historias de vida, es un libro que en 142 páginas relata 12 historias de 14 personas que desaparecieron. Allá en Coahuila, como ya se planteó, narradas por mujeres que buscan a sus hijas o hijos, hermanas y esposos principalmente. Y si es difícil el que una familia tenga que lidiar con la desaparición forzada de un familiar, ni imaginar cuando se trata de dos personas de la misma familia las que se llevan. Por ello es que refiero que son 12 historias de 14 personas las que están desaparecidas. Es el testimonio impreso de quienes aproximadamente desde el 2004 y años siguientes tienen como meta la búsqueda de vida, entendiendo, como lo explica Jorge Verástegui, que esta búsqueda de vida presupone que si las funciones biológicas del cuerpo cesan, aún existe una vida que recuperar, una subjetividad singular que sea recuperada al localizar los restos de la persona desaparecida. Es prueba fehaciente el libro de que cuando hay un corazón ausente surgen manos presentes que incansablemente harán lo necesario para encontrar con vida idealmente a esa parte de sus vidas que les fue arrebatada injustamente por algún o algunos desconocidos a la luz de las indagatorias, mismos que hoy son responsables del infierno terrenal que padecen las personas. La obra que nos convoca de forma narrativa nos lleva a entender y sentir los vaivenes sentimentales de las entrevistadas, pues pasan de la desesperación por lo que vivieron a la alegría fugaz por recordar seres queridos al narrar sus historias, luego a tristeza por haberlos encontrado a no haberlos encontrado a todos este año, y finalmente cerrando con la esperanza de que su lucha les dará por resultado el reencontrarse con ellas y ellos, ya sea en este plano u otros, donde retomen la felicidad que los arrebataron. En el libro queda de manifiesto que Coahuila se queda sin una pediatra llamada Fanny, sin una abogada llamada Adela, sin un beisbolista llamado Antonio y el hijo de este que también fue junto con él secuestrado, o al menos en su momento desaparecido, sin una ingeniera química llamada Dora, sin un emprendedor llamado Daniel, sin un diseñador gráfico llamado Gabriel, sin una policía que, por cierto, se resistió a la corrupción y luego en su momento pudo ser el motivo por el que desapareció, sin Brenda, que es prácticamente quien les digo, sin una cocinera, que es Berta, sin dos hermanas solidarias, Olga y Evelyn, sin un comerciante, Víctor Manuel, sin dos jóvenes bromistas como Diego y David, y sin un futuro vaquero que le gustaba el karaoke, Brandon, que junto con su padre y otros familiares también fueron desaparecidos. Pero muy lamentablemente esas historias pueden seguir agrupándose y generar muchos y muchos libros más, pues recientemente se dio a conocer que tan solo en lo que va del 2020, solamente en este año, 4.960 personas han desaparecido en nuestro país. Es decir, hablamos que de enero a hoy, justamente hoy que hice el cálculo, 15 personas por día están desapareciendo. Prácticamente esto lo hacen sin distingo de saber si son mujeres u hombres, adultos, adolescentes o niños. El esquema de la desaparición no distingue ni credos, ni razas, ni posiciones económicas, ni otro tipo de circunstancias. Cada día son más las familias afectadas por un corazón ausente, más los cientos de conocidos que claman justicia, más los miles que se indignan por lo que pasa en nuestro país, y ojalá que seamos, me incluyo, millones los que pronto celebremos que estos días quedaron en la historia colectiva de una sociedad que en el presente exige seguridad en todos los sentidos y para todos. María Lourdes Herrera, una de las entrevistadas, cita o dice y señala: sé que mi lucha vale la pena, sé que mi lucha tiene nombre, refiriéndose a Brandon, de tan solo 9 años, el vaquero, que era futbolista y que quería crecer para ser también un vaquero de la ciudad. Memoria de un corazón ausente, historias de vida, no es un libro estadístico, periodístico o que presenta buscar un cambio en lo que pasa a través de datos duros que pretenden poner un contexto en el caos que vivimos en México. Y añadiría Jalisco, partiendo de que entre los 10 estados con mayor número de reportes de personas desaparecidas y no localizadas, del 1 de diciembre del 2018 al 23 de noviembre del 2020,
El nuestro, Jalisco, está en el muy penoso primer lugar con el 23.17% de los desaparecidos a nivel nacional. Memoria de un corazón ausente, historias de vida, es un libro que busca la reflexión de la ciudadanía para construir puentes empáticos y sensibles hacia el tema y con los miles de afectados, claro es, para sumarnos en la exigencia pública de atención inmediata por parte de las autoridades, evitando la doble victimización como sucede actualmente. Y me permito citar, muy penosamente, un comunicado que recientemente sacó con mucho orgullo el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, donde para celebrar el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, atendió a un grupo de madres de familia y personas que están buscando desaparecidos, y su forma de ayudarles fue entregándoles palas, picos y cubetas. Ese es el nivel de sensibilidad que existe por parte de muchas de las autoridades. Que en su momento también la forma como tratan a todas estas mujeres que buscan a todos sus desaparecidos es otra forma de violencia de género también, sin duda alguna. La obra que nos plantea y nos propone Jorge, concluyo con esto, es una obra que nos invita no solamente a leerla incansablemente, a compartirla, a circularla con nuestras familias y conocidos, sino sobre todo para que dejemos el lado pasivo y estemos en un rol activo exigiendo respuestas de las autoridades. Ni uno más, ni una más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Enrique Rodríguez. Sin duda, una potente reflexión sobre nuestro papel y así como la lucha incansable de los familiares de las personas desaparecidas. Voy a permitirme ahora darle la palabra al coordinador de la obra, Jorge Verástegui González, y también, bueno, muchos de nosotros ya lo conocemos porque hemos estado dialogando durante estos 3 días con él, pero me voy a permitir, para quien no lo conoce, hacer una también síntesis muy breve de su experiencia y currículum. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en Derechos de las Personas Desaparecidas y sus familiares por la Universidad Autónoma de Coahuila. Y también tiene una especialidad en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ¿no? La Flaxo. Es cofundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC, y en Nuevo León, FUNDEL, y en México, FUNDEM, colectivos de familiares que han sido pioneros en la autoorganización para la búsqueda en vida de víctimas de desaparición. También es autor de diversos artículos relacionados con la personalidad jurídica de la persona desaparecida, así como en materia de búsqueda de personas desaparecidas y procesos de memoria de familiares de personas desaparecidas. Entonces, te cedo la voz, Jorge. Muchas gracias, Jacqueline, y bueno, al Colegio de Jalisco primero por la invitación para presentar el libro aquí. Y bueno, gracias también a Lilia y a Enrique por haber aceptado la invitación a la presentación. Y bueno, yo retomaría algo que señaló ya Lilia en su intervención. Justo este libro no pretendía ni pretende ser un libro académico. Creo que es lo menos que ha pretendido, y más bien lo que como se visualizó, o bueno, como lo visualicé, era más bien como si fuera un anzuelo que pudiera ganchar a las personas y traerlas digamos, a este tema, que es un tema muy doloroso, y también, digamos, tratar de darle un diseño, digamos, estéticamente bonito, y yo sostengo que es un libro bonito, o sea, porque no solo es estéticamente bonito, sino su contenido es muy bonito, o sea, porque estamos hablando de las historias de personas narradas por personas que convivieron con ellas, que las amaron, y me parece que eso sí hay que darle como ese mote de que es una historia linda. Pero la idea también era de tener un formato así, fue pensado también como si fuera publicidad engañosa, es decir, cuando tú ves la portada y que te llame la atención y lo jales, lo abras, y al momento de empezar a leer no lo puedas soltar. Y
Y me parece que es algo que hemos logrado afortunadamente, siendo un tema como ya lo mencionaba también, es un tema muy doloroso, muy difícil de abordar, pero nuestro planteamiento era que teníamos que buscar una alternativa para sensibilizar a las personas. Y la manera en la que, digamos, estábamos experimentando era con la cotidianidad, es decir, narrar historias cotidianas sin datos duros, incluso, si se pudieron dar cuenta, la palabra desaparecido, desaparecida, desaparición está desaparecida de las historias como tal. Se hizo toda, digamos, un trabajo para eliminar esa palabra o esas palabras porque no nos interesaba tenerlas. O sea, ya la desaparición desapareció, digamos, a nuestros familiares, y este libro lo que pretende es regresarlos, digamos, traerlos de vuelta con la narración de las historias. Por eso se eliminaron esas palabras, por eso se eliminó, digamos, más allá de saber cuándo, dónde y por quién fueron desaparecidas, se elimina todo eso, todo el drama que implica qué ocurre después de la desaparición. Porque no nos interesa conocer una persona desaparecida. Eso, digamos, es otro drama, pero es algo que para este libro no era ni es importante. Lo importante es que conozcan a la persona, a esa persona que puede ser llamada por su nombre, como ya lo señalaron, sin ponerle o anteponerle la palabra desaparecido o desaparecida, sino que ustedes conozcan cuándo nacieron, cómo crecieron, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles eran sus aspiraciones, qué querían ser, y me parece que eso se logra reflejar muy bien en las narraciones de estas 12 mujeres que son madres, hijas, hermanas, esposas, y también, digamos, la intención era mostrar que en la búsqueda de las personas desaparecidas principalmente participan las mujeres, pero no solo participan las madres, sino que también participan otras mujeres que están buscando y que a la vez se han invisibilizado también por la presencia de la figura de una madre que busca. Y este libro pretende señalar que hay otras mujeres que buscan y que están ahí, digamos, a la vez invisibilizadas, pero que también se mantienen en la búsqueda y se mantienen desde el amor que le han tenido a cada uno de sus familiares. Entonces, el planteamiento que yo realizo cuando pensé en hacer este libro era justamente eso, buscar una herramienta que nos pudiera ayudar a sensibilizar a las personas, un homenaje para las personas que buscan traer de regreso a las personas desaparecidas vía la narración de su historia, y conjuntar todo eso en esta obra que pudiera tener un impacto hacia la sociedad, sin llegar al drama de cuántas personas desaparecen al día. Enrique nos decía ahora 15 diarias en lo que va del año. Todo ese drama, todo lo que las familias viven en el Ministerio Público, en el Servicio Médico Forense, no nos interesa. Nos interesa saber por qué están ahí, por qué a pesar de que han pasado 10, 15 años, las familias se mantienen en la búsqueda. Y poder tener una dimensión de qué implica una desaparición. Cuando tú lees las historias, puedes identificarte con cada una de ellas por los detalles común y corrientes que tienen. Quizás porque te gusta el mismo equipo de fútbol, o quizás porque te gusta la misma música, o porque quizás tu hija tiene las mismas aspiraciones que alguna de estas personas, o porque tu hijo actúa de la misma manera, o porque tu hermana es igual de loca como Dora, que se transforma de look y va cambiando. Y entonces eso ha logrado
generar un vínculo de la persona que lee con la persona que está haciendo o que fue desaparecida, pero que están narrando y que estás conociendo. Este libro, además, también no solo te deja entrar a la casa y a la cotidianidad de cada una de estas familias, sino que te da la entrada a un nivel de intimidad mucho más grande vía la narración, vía las cartas que vienen en el libro. Son cartas escritas a mano de cada una de estas mujeres dirigidas a sus familiares, en donde les están contando simplemente qué ha pasado después de la desaparición hasta el momento en el que narran la historia. Y ustedes las pueden leer, quienes han tenido ya el libro, de todos compartiremos el link, pero pueden leer directamente de la carta escrita a mano lo que la persona el mensaje que le está mandando a su ser querido. Y digamos que ahí entramos en otro nivel de intimidad que muy pocas veces conocemos, porque el drama de la desaparición, los datos duros, se comen esta realidad. Y entonces, este libro, que al final termina siendo un objeto, que termina siendo un proyecto, porque lo hemos ampliado, y termina siendo un proyecto porque hemos decidido que las personas que lean este libro puedan escribir al menos una carta. Idealmente era que cada persona que lo leyera escribiera 12 cartas, una carta dirigida a cada una de las mujeres, donde ustedes le puedan mandar un mensaje de solidaridad, de apoyo a estas personas. Nosotros, cuando yo lo propuse, empecé muy optimistamente y dije, bueno, es fácil, son 12 cartas, no hay problema. Y resulta que no lo logramos. Las personas no lograban siquiera escribir una carta. Y eso era muy relevante, primero porque lo que me decían para no escribir o por qué no podían escribir la carta es porque decían, yo me imagino si desaparecen a uno de mis familiares y no sé qué palabras aceptaría de consuelo o de fortaleza. Y entonces, como no me imagino eso, yo no sé qué decir. Y eso es sumamente significativo para mí, porque entonces significa que las historias lograron penetrar en cada una de las personas que lo leyó. Otras se animaron hasta ahorita, digamos, que va la recolección de estas cartas, que empezamos en el 19, hemos logrado 300 cartas dirigidas a estas mujeres. Y cuando tú lees las cartas, son cartas muy potentes, cartas muy sencillas, muy breves, pero que sí te transmiten ese sentimiento de apoyo, de decir, aquí estamos, leí tu historia, ahora conozco a tu familiar, o tu familiar se parece al mío, o yo me parezco a tu familiar. Son cartas súper potentes que han logrado generar un vínculo que tampoco lo esperábamos, pero que justamente la cotidianidad en la narración de las historias nos ha permitido generar un vínculo entre la persona que lee con alguien que no conoce y está desaparecido, pero también con alguien que narra su historia y está en alguna parte del norte del país y le estás enviando una carta. Con algunas familias, esa será la siguiente parte como de este proyecto, contactar a quienes les escribieron la carta y que ellas les respondan a cada una de estas personas. Y entonces generar ahí otro vínculo que puede dar otro tipo de resultados. Pero esa es la finalidad de este libro, tocar esas fibras y decir que la desaparición no son números, no son notas amarillas, rojas, alarmantes, sino que son personas comunes y corrientes que están ahí desapareciendo. Y tras bambalinas, Enrique nos comentaba un caso y él señalaba algo, estaba en el lugar equivocado. No, estas personas no estaban en el lugar equivocado, no estaban en el momento equivocado, estaban viviendo. Lo que está mal es la inacción del Estado frente a las desapariciones. Y este libro justamente trata de borrar ese tipo de cosas,
nosotros no estamos en el lugar equivocado. O sea, no puede el Estado justificar vía ese tipo de comentarios, por ejemplo, la desaparición de alguien. También nos han dicho, es que andaban en algo. Pues claro, cada una de estas personas estaba en algo, estaba viviendo, estaba construyendo sus sueños. Y hay que darle la vuelta, y me parece que el hacer historias o el narrar historias de esta manera nos puede permitir justamente cambiar las narrativas, que es una de los objetivos que el concepto de búsqueda de vida plantea, el cambio de la narrativa frente a la desaparición. Y entonces estamos generando este tipo de cosas, cambiando los enfoques y decir, son personas como cualquiera y no nos interesa, y ustedes lo pueden ver en las historias, no nos metemos a preguntar si la persona estaba vinculada con algún movimiento, sea social, activista, religioso, del crimen organizado, no nos interesa. Y creo que ustedes cuando lo leyeron quizás ni siquiera se preguntaron eso, porque no importa, porque son personas y estamos indagando sobre la cotidianidad de su vida, que de pronto quizás lo que te vas a preguntar al final es por qué los desaparecieron. Lilia preguntaba, faltó el cómo. Justamente hacerse esas preguntas ha provocado el libro. O sea, este libro se ha presentado en muchas universidades y esa fue una de las críticas de muchos estudiantes. Dice, es que no sabemos qué pasó después y nos tuvimos que meter a googlear cada una de las historias para saber qué había pasado. El que estudiantes de licenciatura se tomen el tiempo primero de leer todo el libro, que ya es un logro por sí mismo, que un estudiante de licenciatura prácticamente por gusto lea un libro, ya ganamos. Después, que le interese el tema y que se tome parte de su tiempo libre a investigar qué pasó con cada uno de los casos, de estos casos, ya estamos en otro nivel. Y ha sido, creo que algo bastante satisfactorio lograr ese nivel de empatía con las personas que lo han leído, y simplemente a mí me tocaría cerrar diciendo nuevamente que las personas que lo han leído, que lo van a leer y se animan a escribir una carta, que la carta tiene que ser escrita a mano, como las cartas que vienen en el libro, dirigida a una de las mujeres. Si pueden escribir más de una, fantástico, y las pueden remitir a mi oficina en la Ciudad de México, que pondremos la dirección en un momento, y ya después yo se las entrego personalmente. Y les invito eso a que lo lean, reflexionen, sobre todo en Jalisco, que como ya lo mencionaba Enrique, es el primer lugar en personas que son reportadas como desaparecidas, y que también se acerquen a los grupos que están buscando en Jalisco, y que apoyen a estas familias desde las posibilidades que cada una de las personas puede tener. No necesitan ahora sí que estar al 100%, pero con algún apoyo que desde sus posibilidades logren ofrecer a estos grupos, vamos a empezar, me parece, a cambiar esta sociedad en la que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Sin duda, creo que explicar un poco también cómo pensaron la construcción de todo este libro nos ayuda también a nosotros a reflexionar sobre el tema, pero sobre todo creo que nos recuerdas que justamente donde hay ausencia hay mucha presencia y mucha vida, ¿no? Y muchas historias que están ahí y que creo que vale la pena justamente conservarlas en la memoria. No sé si alguna persona aquí del público quiere hacer algún comentario, lo puede hacer ahí en el chat o en el espacio de preguntas, si tiene alguna pregunta. Y mientras, pues me gustaría tal vez escuchar un comentario de Lilia o del maestro Rodríguez. Lilia ha levantado la mano, entonces adelante Lilia, te escuchamos en lo que voy recuperando aquí las
comentarios y preguntas del público. Gracias. Perdón, Enrique, ni chance te di, pero es que me entusiasma mucho el tema. Primero las damas, como en el programa de radio. Ah, bueno, gracias. No, me entusiasma mucho el tema. Bueno, quisiera comentar un par de cosas en lo que se animan a hacernos preguntas. La primera es felicidades, Jorge. La verdad es que es una forma muy, pues no sé, no encuentro el adjetivo, ¿no? Para decir muy elegante de rescatar este proceso, porque justo cuando yo escribía esta presentación, pensaba, yo soy hija de un desaparecido. Nosotros tuvimos la fortuna de encontrar a mi papá, ¿no? Pero dije, bueno, es que yo no puedo mencionar esto porque no es mi libro y aparte no sabía cómo hacerlo sin que fuera una situación morbosa, ¿no? O sea, en la que se suele caer en este tipo de temas de, ay, ¿cómo fue que lo levantaron? ¿Y por qué? Entonces, en ese sentido, pues felicidades porque tú logras rescatar, digamos, esta memoria. Y ahorita, o sea, esto que mencionas de desaparecer la palabra desaparecido, y que hasta yo acabo de caer en cuenta, o sea, es verdad, ¿no? Todos sabemos que son desaparecidos, pero no está, digamos, esa palabra en el libro, o al menos en las narraciones, ¿no? De tal manera, pues que muchas felicidades por esa labor. Y también hay un par de puntos, y que también, o sea, caemos en tanta insensibilidad, o sea, cuando yo mencionaba al principio las cifras, o sea, hasta yo misma me había olvidado que yo soy hija de un desaparecido. Y cuando le platicaba a mi mamá, oye, voy a presentar un libro sobre esto. Ah, pues tu papá fue desaparecido. Bueno, a la doctora Jacqueline ya le había platicado, pero realmente es complejo, insistimos, este asunto. Y bueno, yo soy empática mucho en esta situación, sobre todo de la búsqueda, ¿no? De que llega un punto en que vivo un muerto, pero queremos recuperar a nuestro familiar, porque de otra manera estamos esperando día tras día que ese familiar aparezca, que regrese a la casa, ¿no? Y ese es un dolor indescriptible que yo creo que solo los que hemos vivido por esas situaciones lo podemos entender, el esperar diario a un familiar. En el caso de mi familia fueron nada más 3 meses, pero yo veo los casos de que por años, ¿no? Llevan años desaparecidos y digo, qué barbaridad, ¿no? Bueno, es algo muy doloroso desde mi punto de vista. Entonces, qué bueno que se rescate la memoria desde otro punto de vista. La otra cuestión es que yo pensaba este texto como historiadora, ¿no? Entonces, yo pensaba, qué padre, un historiador dentro de 100 años, cuando se encuentre este texto, ya no nada más va a leer, fueron 9,000 desaparecidos o no sé cuántos en estos años, sino que ya va a poder decir, ah, era Antonio, o sea, en fin, ¿no? O sea, ya va a poderle poner, o sea, un corazón, carne y hueso a estas cifras. Entonces, en ese sentido era mi pregunta de que ya no nada más es qué recordar, o sea, claro que esto lo tenemos que recordar en la historia, ¿no? Los futuros historiadores tienen que estudiar este hecho, tienen que explicarlo, ¿no? Pero claro que también aquí es cómo lo vamos a recordar, ¿no? Y qué bueno que tú haces esta propuesta que a través de la vida, ¿no? De la búsqueda de la vida, eso por un lado. Quería también aclarar, te tengo una pregunta. Fíjate que yo también me di a la tarea de buscar en esta base de datos de desaparecidos, que es pgjesin.gov.mx. O sea, bueno, es esta base de datos de desaparecidos. Y me puse a buscar estos nombres en Coahuila, ¿no?
me encontré que 6 de los 12 nombres, o de los 14 nombres, ya no aparecen en esta lista. Quería preguntarte si tú sabes si los encontraron o por qué ya no aparecen en la lista de desaparecidos. También quería preguntarte si dejan de aparecer en esas listas por algún criterio, aunque no hayan aparecido nunca, ¿cuándo, digamos, caduca ese criterio de desaparición, ¿no? Entonces, esa era otra pregunta. Y la última, ya, es una reflexión. Me llamaba mucho la atención que las buscadoras son mujeres, ¿no? Bueno, yo estudio mujeres y también lo pensaba desde la perspectiva de la historia de las emociones. Ayer discutíamos esto, ¿no? Cómo también por género se nos asignan las emociones, ¿no? A las mujeres nos es válido llorar, nos es válido tener miedo en esta cultura machista patriarcal, a los hombres lo contrario. Entonces, yo me preguntaba si esto no está inserto también en ese proceso. También pensando en un documental que precisamente Guadalupe Aguilar me recomendó, donde también las 3 protagonistas son madres, pero por ahí se aparece el esposo de una de las madres buscadoras, ¿no? Pero dice esta mujer, es que mi esposo se derrumba, o sea, yo soy la que tengo que andar buscando a mi hija porque mi esposo es el que luego se derrumba, no aguanta, ¿no? Entonces, también a mí me llamaba la atención ese dato. Efectivamente, no nada más son madres, y qué bueno que tú matizas, porque pues en el caso, o sea, en mi caso personal, mi mamá, pues sí, o sea, era esposa y ella anduvo buscando a mi papá por cielo, mar y tierra, como también algunos de los casos que aquí expones, ¿no? Pero creo que también culturalmente ahí hay algo, ¿no? O sea, aunque no es un libro académico, y qué bueno que no lo sea, pero creo que al menos a los historiadores nos puede servir muchísimo o nos va a servir muchísimo. Y muchas gracias nuevamente por esta invitación. Maestro, no sé si gustas, maestro Rodríguez, si gustas hacer algún comentario o le cedemos la palabra a Jorge. No, sí, sí, con mucho gusto. La verdad es que yo vuelvo a lo mismo al inicio. Hay tanto que se puede decir del tema y después de leer el libro es tan difícil decirlo porque es un libro muy bien cuidado, su redacción está muy finamente cuidada, como bien dice Lilia. Es un libro que provoca obligadamente la empatía y el cuestionarnos no solamente si conocemos o no conocemos casos de eso, sino más allá, qué tenemos que hacer al respecto. Por eso yo hablaba de salir de una posición pasiva y meternos en una dinámica activa. Yo creo que coincido con lo que han planteado eh, debo ser franco, yo no había caído en cuenta eh, en que estaba ausente la palabra desaparecidos, permítanme llamarlo así. Yo no había caído en cuenta en eso, porque es tanta la dinámica mercadológica y mediática de cómo nos plantean los escenarios, que ya uno, como por cliché o una especie de sinónimo, se va con la finta del tema. Pero me parece muy atinado que hablen de ausentes, porque eso conlleva la esperanza y el compromiso de que habrá un retorno y un encuentro pronto, ¿no? Y me parece muy, muy atinado, celebro mucho eso. Me parece muy interesante lo que nos comentabas, Jorge, sobre el asunto de las cartas. Nunca había escuchado yo una estrategia en ese sentido que genere una reacción posterior a la lectura de una publicación, que provoque una activación posterior a la presentación de un libro. Eso, en el buen sentido de la expresión, también es una cadena de bienestar, no nada más como los que sacan los comerciales. Entonces, esta sí es una verdadera cadena de bienestar, ¿no? Esta de veras, porque nos hace de un bienestar a todos, no a unos cuantos, ¿no? Cada persona ausente, cada corazón ausente es una pequeña cicatriz como sociedad para todos, de una u otra manera, porque cada vez tú puedes platicar del tema y te das cuenta que tienes gente más cercana a ti que puede padecer las circunstancias estas, ¿no? Y creo que tiene que hacerse algo al respecto. Yo creo que es importante que lo hagamos.
Aquí la invitación para quienes nos están siguiendo en esta tarde sería que, claro, previo recomendación de los expertos, como el caso de tuyo, Jorge, el caso de Jacqueline, creo que vale la pena que nos digan cómo podemos sumarnos a apoyar a los colectivos que están haciendo esta labor, ¿no? Porque es un hecho que ellos se cansan y lo más sencillo es decir que, bueno, tenemos que estar ahí para ayudarles a que se cansen menos. Pues eso es lo más sencillo de decirse. El problema es ¿y cómo nos sumamos en este tipo de cuestiones? Por un lado, para que socialmente seamos corresponsables con estas personas que han sido afectadas de alguna manera, pero también para provocar, como lo decía yo en mi intervención, si no la empatía de las autoridades, cuando menos el compromiso social de las autoridades, porque pareciera que este tema, claro que les causa mucho complicación dirimirlo, manejarlo, no sé si no sepan cómo, sencillamente no sea prioritario en su agenda, cuando cada vez esto crece más y debería ser parte de su agenda política cotidiana, ¿no? Y hay error tras error por parte de las autoridades, hay descoordinación por parte de las instancias gubernamentales para atender el tema, y yo creo que ya México no aguanta más en ese sentido. No se trata si Jalisco está en el primer lugar, porque al final eso nada más depende de cifras según las estadísticas de lo que denuncian y qué pasa con lo que no se denuncia en todo el país, que eso debe ser lo verdaderamente preocupante y grave que existe, ¿no? Al final es un solo país, es un solo México, es una sola sociedad, y yo creo que tendríamos que hacer algo de alguna manera para sumarnos cada quien desde su trinchera, y esa es una de las grandes lecciones que me deja el libro, no solamente conocer las historias de las personas, no solamente este homenaje en vida de quienes fueron, no solamente conocer y entender prácticamente, por aquí lo tenía, entre todas mis notas, no solamente es entender, bueno, alguien que iba a referir ahorita, no solamente es entender que en el refrigerador de la mamá de Dora todavía hay un refractario ahí con asado esperándola, porque es su comida favorita. Qué bueno que se destaquen ese tipo de cuestiones, entre otras más que estuve leyendo ahí, sino que aquí lo más importante, y citando, como dice Mónica Solís, la entrevistada, que es finalmente quien habla de Dora, ella refiere que el dolor te lo quita una inyección o una pastilla, pero que el dolor que sienten estas familias nunca se va, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que de alguna manera sumarnos a coadyuvar, y yo creo que tenemos que hacer al respecto. Celebro mucho este libro, con esto concluyo, celebro mucho el libro que hiciste. Gracias nuevamente, Jackie y Jorge, por hacerme partícipe de este momento, y obviamente gracias a todos por hacernos el favor de acompañar. Jorge, te cedo la palabra y luego, bueno, que voy juntando los comentarios y las preguntas del público. Tu micrófono está cerrado. Listo, ya. Bueno, respondiendo a las preguntas, Lidia, hasta ahorita ninguna de las personas que se encuentra en el libro ha sido localizada. Lo que ocurre generalmente con las listas y los registros que se publican de parte de las autoridades, de las diferentes dependencias, es que tienen como diferentes criterios para enlistarlas como desaparecidas, sobre todo porque muchas de ellas parten justamente de la Procuraduría, y dependiendo la calificación penal que le estén dando al caso, estará en tal o cual lista. Entonces, si está como secuestrada, entonces se va a la lista de secuestros. Si está desaparecida, es una cosa media rara, porque no te definen si es desaparición forzada, desaparición por particulares, o incluye todas las privaciones a la libertad. Entonces, por ejemplo, existía hace unos años el Registro Nacional de Personas extraviadas y desaparecidas, el RENPED, y este registro justamente hacía ese tipo de cosas. Las procuradurías le mandaban la información al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de cuántas personas tenían desaparecidas. Pero se hizo un estudio sobre esto, jugaban mucho con las cifras. Se mantenía ahí más o menos la cifra de 26,000 personas, pero nos empezamos a dar cuenta que no todas las personas, aunque tuvieran denuncia, estaban registradas ahí.
y que algunas salían por periodos de 3 meses y después volvían a ingresar, digamos que porque se hacían cortes trimestrales. Y por poner un ejemplo, en uno de los cortes salían 10 personas e ingresaban 10 registros. Entonces la cifra no se alteraba, digamos globalmente, pero no eran las mismas personas. Y entonces 3 meses después, otras 10 salían del registro, aunque no estuvieran localizadas, e ingresaban otras 10. Entonces así se mantenía, digamos, como en la dinámica con ese tipo de registros. Entonces ahora no tenemos hasta este momento un registro que nos permita tener confiabilidad de la información. El registro que existe actualmente, la versión pública, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lamentablemente es una mala herramienta que nos puede llevar a cometer muchos errores porque está mal planteado su diseño técnico. Pero incluso en esa base de datos tú no puedes buscar por nombres como sí lo podías hacer, por ejemplo, en el RENFED. Entonces hoy no tenemos la certeza, por ejemplo, de quiénes están registrados como desaparecidos y quienes están registrados como localizados. Pero hasta ahorita, pues de todas estas personas, ninguna ha sido lamentablemente localizada. Y bueno, digamos que el problema sigue ahí siempre con el tema de las cifras, porque es una cosa con la que la autoridad generalmente juega para o decir que tiene muchos resultados y las va aumentando, pero que al final, como lo decía Enrique, el problema con este tipo de casos es la famosa cifra negra, que hoy no podemos determinar de cuántas personas estamos hablando cuando hablamos de personas desaparecidas. Hasta hace unos años se trataba de equiparar la cifra negra de lo que ocurría con el secuestro, por ejemplo. El secuestro, generalmente su cifra negra era por cada 10 casos de secuestro, solo se reportaba 1. Entonces había 9 pendientes. Y como son delitos similares, ¿no?, en el tema de la privación de la libertad, se estimaba que en el caso de los desaparecidos era algo parecido, que solo se registraba una desaparición por cada 10 desapariciones. Y si ahorita tenemos más de 70,000 personas registradas como desaparecidas, eso representaría pues un porcentaje muy mínimo de la realidad a la que nos enfrentamos. No quiero dar, como las cifras como espeluznantes que se suelen dar de hacer las conversiones, pero ustedes imaginarán pues eso. Y digamos, nos enfrentamos a ese tipo de dramas y nuevamente pues mucho se va con pues la narrativa de las cifras, la narrativa de pues quizás en algo andaban y por algo pasó, o la narrativa de eso le pasa a otras personas, no nos pasa a nosotros los buenos. Y de pronto cuando te das cuenta, la desaparición toca tu puerta. Y ahí es cuando te empiezas a cuestionar que entonces sí le pasaba a todas las personas. Muchas gracias, Jorge. Bueno, te dicen que dónde puede conseguirse el libro y gracias por tu esfuerzo, Jorge, y al Colegio de Jalisco. Alumnos de la carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara queremos leerlo y mandar cartas de vuelta. Entonces, si nos puedes, por favor, poner ahí en el chat el link para descargar el libro y también la dirección donde pueden mandar las cartas, por favor. Bueno, también aquí Alfredo Alfaro dice, aprovechando este foro, sería bueno que publicaran los datos de los colectivos y organizaciones de la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, me voy a permitir dar algunos nombres de los colectivos. Bueno, ya Lilia también mencionó a Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco,
también está Por Amor a Ellos y Entre Cielo y Tierra, digamos, entre algunos de los colectivos 4 y 5 y 6 ahora que también se ha conformado, y todos ellos los pueden encontrar a través de sus redes sociales, Facebook, Twitter, y yo creo que eso, ¿no? Acercarse, y lo que habíamos platicado también es que muchas veces uno tiene muchas preconcepciones, ideas de quizás no necesiten mi ayuda, que quizás no, ni siquiera hemos intentado acercarnos a ellos y preguntarles cómo les podemos ayudar. Entonces, yo creo que si uno parte de esa simple pregunta, ¿no? De qué están haciendo y cómo podríamos ayudarles, estoy segura de que van a encontrar ahí alguna respuesta. También, como lo decía Jorge, tal vez en el simple hecho de intentar cambiar narrativas, ¿no? Yo creo que esto ha sido sumamente complicado en México. Preferimos no hablar del tema porque, pues, como dicen, ¿no? Estaba en el lugar o andaba con la persona incorrecta, y yo creo que de eso justamente es lo que tenemos que tratar de cambiarlo, ¿no? Ya lo decía Jorge, la gente está viviendo, tiene que salir, tiene que hacer su vida cotidiana, nadie está en el lugar correcto e incorrecto, ¿no? Está viviendo. Entonces, continuando aquí con los comentarios, dice Edith Díaz que quizás esto sea poder hacer un cierre en lo personal, ¿no? Como un comentario. También Alfredo Alfaro dice, las mujeres son y serán más fuertes psicológicamente y moralmente, ¿no? Y dice que lo dice con toda la razón, que nosotros los hombres, vivan las mujeres. Creo que eso fue para Lilia también, ¿no? Y bueno, aquí también Citlali Martínez te pregunta, Jorge, si podrías comentarnos o platicarnos cómo empezó el libro, ¿no? ¿Cómo empezó la idea del libro? ¿Qué posicionamiento tuvieron con las cuidadoras y cuáles fueron los acuerdos a los que se llegó con ellas, ¿no? Supongo que en los familiares. Es decir, ¿cómo fue ese acercamiento con ellos? Y hasta ahí voy a dejar y cederte la palabra. Estaba viendo que creo que mandé solo a los panelistas, pero si alguien puede mandarlo al resto, está ya el link y la dirección a donde pueden mandar las cartas. Y solo decir, las cartas, como les digo, va dirigida a la mujer a la que narra la historia, a la que le quieren mandar el mensaje. Y después eso, pueden hacer su sobre, rotularlo como si lo mandaran a ella, y después mandarlo, meterlo en un sobre de estos amarillos, y ahí ya poner dirigido a mí en la dirección que les van a poner ahorita en el chat, para que el sobre como tal sí vaya rotulado para esta mujer, y así se las entrego yo. Y bueno, el tema de cómo nace el libro. El libro nace de un proceso más o menos desde el 2014, en el que me tocó ir reflexionando justamente sobre el tema de qué buscamos como familiares de personas desaparecidas, y de tratar de buscar una manera de transmitir el mensaje a la sociedad en general de qué estamos buscando y qué implica una desaparición, pero también de generar simbólicamente el traer de regreso a cada una de las personas desaparecidas mediante la narración de su historia. Y entonces, justo con la Fundación Böll, que es una fundación alemana que trabaja temas de derechos humanos y medio ambiente, se dio la posibilidad de hacer esta publicación, y me comuniqué justamente con diferentes compañeras. Todas las mujeres que narran sus historias, pues son mujeres que conozco desde hace muchos años, algunas que he acompañado su caso jurídicamente. Entonces había un nivel ya muy alto de confianza. Yo les agarré el teléfono literalmente y les hablé, les dije, quiero hacer esto. Y les planteé justamente que quería retomar las historias
no el tema de la desaparición, y el tema también de la carta, y digamos, les hice el planteamiento. Obviamente fue todo un proceso de selección, porque pues bueno, conozco a muchas familias y era muy difícil seleccionar cuáles sí y cuáles no. La idea era tener al menos una proporción entre hombres y mujeres que estuvieran representados al menos en las principales regiones de Coahuila, y que tuvieran como este segmento que fueran madres, esposas y un hermano. Y entonces, pues eso, hablé con cada una de ellas y me fui pues varias semanas a Coahuila a hacer las entrevistas, que cada entrevista, pues eso, en promedio duraron como 5 o 6 horas. Fueron entrevistas sumamente fuertes, pero también muy liberadoras. O sea, me parece que fue también un ejercicio muy valioso para las compañeras, porque justo varias de ellas me decían: Jorge, nadie nos había preguntado esto. A nadie le interesa la vida de nuestros familiares. Y ellas estaban muy contentas. O sea, había algunas que de pronto estaban acordándose de las anécdotas y estaban llorando, y de pronto soltaban una carcajada, o sea, así de felicidad, porque se habían acordado como de algo como muy divertido que habían vivido. Entonces decían: muchas gracias por permitirnos incluso a nosotras recordar algo que ya no recordábamos y que se nos estaba olvidando, porque todo es la desaparición. Entonces fue una experiencia muy cansada, ciertamente. Les digo, en promedio andaban entre las 5 y 6 horas cada entrevista, pero fue algo sumamente enriquecedor, y fue también una apuesta y de confianza de las compañeras. Entonces dije: pues vamos a ver qué pasa, a ver si ahora sí que pegan nuestras historias y logramos nuestro objetivo. Y todas dijeron: vamos a hacerlo. Y le apostamos justamente a eso, a mostrar algo que no se muestra, pero que también es algo que es sin duda el motor de la búsqueda. O sea, es esa historia vivida, compartida, es ese vínculo de amor, es lo que permite hoy que años después cada una de estas mujeres, sus familias, sigan buscando a sus familiares. Entonces, digamos, se hizo todo un proceso. Hubo la tentación de poner como la metodología, cómo se hizo, el planteamiento, pero tomé la decisión de no hacer eso, porque justamente no nos interesaba poner esas cosas. Y entonces, a cambio de eso, se puso el prólogo, que es la reflexión del concepto de búsqueda de vida, para enmarcar las historias y decir: la búsqueda de vida implica esto, y está sostenida sobre cada una de estas historias. Y entonces ahí, justo por eso se quitó, digamos, la estructura tradicional que tendría que tener un libro, ¿no? O sea, como la introducción, la presentación, un prólogo, decir de qué va, cómo se hizo, todo eso, pero no nos interesaba esa parte, porque queríamos llegarles de golpe y justo ser un anzuelo, y que los primeros textos te jalaran y no pudieras dejar de leerlo hasta que lo terminaras. Y muchas gracias, Jorge, por recordarnos también estos vínculos potentes de amor, ¿no? Que a veces también se nos olvida en medio de todo este drama, como tú lo has dicho. Bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando un poco? Porque también entiendo que estos temas también son bastante desgastantes. No sin antes agradecer a la doctora Lilia Vallardo y al maestro Enrique Rodríguez, y pidiéndoles pues un comentario final para ir cerrando junto con Jorge Verástegui como coordinador del libro. Entonces, podemos comenzar contigo, Lilia. Adelante.
Sí, muchas gracias. Nada más quisiera matizar un poco mi comentario en relación a la participación de las mujeres, ¿no? Porque más bien mi reflexión era en el sentido de, ahora sí que los papeles que a lo mejor culturalmente se nos asignan y que al final ante estas situaciones pesan. Pero eso no quiere decir que los hombres no participen, ¿no? Aquí está Jorge. No participen también en la búsqueda o no vean trastocada su vida también por una desaparición de un familiar cercano. Me autocorrijo, dije Maricela Escobar, no Maricela Escobedo, tan solo también en este documental que tiene poco que apareció, pues el protagonista del documental es su hijo, que la acompañó todo el tiempo en la búsqueda de la chica desaparecida, ¿no? De la hija de Maricela, ¿no? En mi caso, pues también puedo decir eso, o sea, tengo 2 hermanos hombres y aunque ellos eran niños, pero la desaparición y muerte de mi papá trastocó la vida de hombres y mujeres, o sea, a lo mejor las mujeres toman un papel protagónico por el peso que la maternidad en la mayoría de los casos tiene, o por el peso, ¿no? Que el ser mujer, que el tener emociones tiene en estos casos, pero eso no quiere decir que los hombres no participen y no tengan también un peso y se trastoque su vida, ¿no? Con la desaparición de un familiar. Yo nada más quería matizar eso porque tampoco quería que se tomara como un comentario injusto, ¿no? También de mi parte. Y bueno, nada más felicidades nuevamente por este texto, Jorge. Bueno, luego decimos muchas veces gracias, pero pues gracias, Jacqueline, por la invitación. Y bueno, pues también Enrique, gracias y qué padre que estamos coincidiendo aquí también. Adelante, maestro. Bueno, la verdad es que reitero mi gratitud, Jackie, por la invitación, mi gratitud, Jorge, por considerar también que yo participe y por generar este libro. Gracias, Lilia, por tus comentarios. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Y yo nada más quisiera cerrar con dos reflexiones que me parece para mí importante a la luz de lo que yo aprendí del libro. Reitero, a la luz que lo aprendí del libro, 2 reflexiones que creo que son importantes destacar. La primera es que el tema de las ausencias de seres queridos, la ausencia de corazones, no es un tema de géneros, no es un tema de edades, no es un tema de posiciones económicas, no es un tema de geografías. Esto está pasando en todo el mundo, lamentablemente, pero nos tiene que de alguna manera sensibilizar, humanizar y generar empáticos en lo que pasa en nuestro país y buscar tratar de hacer la diferencia para que las cosas cambien. Ojalá se erradiquen, pero cuando menos contribuyamos en el cambio gradual para que llegue un momento en que esto se erradique por completo. Y segunda reflexión, yo invitaría, ya está el link ahí, yo invitaría a que todos nos hagan el gran favor de leer el libro, pero lo más importante, que asumamos todos el compromiso de compartirlo con otros más, para que justamente se contribuya en esta cadena de bienestar y que esta bonita obra que hoy nos comparte tenga la multiplicidad y la difusión que merece un tema de esta naturaleza. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche. Gracias, maestro. Jorge, un comentario final. Sí, bueno, 2 comentarios, si se me permite. Con lo que dice Lilia, y se me olvidó en mi comentario anterior, el caso de la participación de los hombres es algo también que está, creo que, invisibilizado. Justo ahí parece que es una cuestión sin duda que parte del género y de la cuestión cultural, y por eso señalaba el tema del papel de las madres en este tema. Y incluso los conflictos que se generan entre la figura de la madre y la figura de la esposa que busca, porque hay una competencia como tal entre, digamos, un dolorómetro de que parecería que la madre duele más que el resto. Yo sostengo que no es así y por eso fue la intención de abrir a otras mujeres que están buscando y de señalar que en las búsquedas lo que interesa y lo que importa
es el vínculo que se generó entre las personas. Y ese vínculo siempre va a ser diferente y le va a doler de manera diferente a todas las personas. A las madres, a las esposas, a las hijas, a los hijos, a los padres, a los esposos, y va a ser muy diferente. Pero hay una cuestión muy cultural donde la madre toma una posición de liderazgo en esto por cuestiones culturales, pero que en los últimos años se ha tenido la incorporación también más activa de los hombres, que han ido cambiando también el rol, que nosotros lo habíamos visto ya en el 2010, donde había una división de trabajo, donde la mujer salía a buscar mientras que el hombre se quedaba a mantener el sustento de la casa. Entonces es una división como muy interesante, pero que ahora podemos ver que hay más hombres involucrados en las búsquedas, sobre todo en aquellas búsquedas que son en campo. Entonces, si tú te acercas a los colectivos, puedes ver que sí hay una como mezcla, y no solo son las mujeres, sino que también hay hombres menos, pero también están ahí y están en roles como también diferentes y viviendo también la búsqueda de otra forma y reconceptualizando, yo creo que estos temas. Pero bueno, es un tema que daría para otro espacio. Simplemente quiero agradecer a Jacqueline por abrir el espacio en el Colegio de Jalisco, a Lilia, a Enrique por haber aceptado la invitación a esta presentación, y bueno, a las personas que nos han estado siguiendo a lo largo de ya esta hora y media prácticamente. Muchas gracias por su atención, por sus comentarios, y simplemente les pediría que puedan descargar el libro, lo puedan leer, y si se animan, nos puedan escribir las cartas. El libro también está disponible gratis físicamente, solamente que se encuentra en la Ciudad de México. La próxima semana, y voy a hacer ahora un comercial, desde la Fundación Bell tenemos una semana que se llama la Semana del Libro. Vamos a presentar algunos de los nuevos libros que tenemos. Se va a presentar uno sobre antimonumentos el lunes a las 5 de la tarde. Y vamos a tener una dinámica justo para enviar libros, aunque es solo en la Ciudad de México, pero también podemos ver si se animan, solo pagando el envío, les podemos mandar hasta Jalisco el libro en físico. Yo lo que he dicho es que los libros, como lo dice mucha gente, no se deben de prestar, porque si se prestan no los regresa la gente, pero con este libro, si lo pudieran prestar, préstenlo, para que otros lo puedan leer. Lo que me ha dicho mucha gente es que no lo quieren prestar porque le tomaron cariño, pero entonces, si tienen a alguien a quien creen que le puede interesar, compártanle el link, y si le interesa en físico, podemos ver la manera en mandarles los ejemplares. Si les interesa, les pediría que estén atentos a las redes de la Fundación, porque ahí, digamos, se va a dar la dinámica. Yo ahorita no la tengo como muy clara, pero vamos a tener ahí la dinámica para que se puedan entregar los libros, o más bien que se puedan hacer los envíos. Entonces, que sepan que está esa posibilidad, y pues nada, muchas gracias a todas las personas que estuvieron. Les voy a pasar ahora sí, creo que a todas, el link de la página de la Fundación para que tengan ahí el contacto y puedan comunicarse para hacer el envío. Y gracias y buenas noches. Gracias. Maestro Rodríguez, querías hacer un comentario. Perdón, nada más, si me lo permites, Jorge, ahora sí ya no como presentador del libro, en mi otra faceta como director de extensión y vinculación del Colegio Jalisco, y si está de acuerdo obviamente la doctora Jacqueline, yo lo que con mucho gusto podemos hacer es, en el ánimo de abaratar costos para lo que cuesta finalmente la paquetería, con mucho gusto, si se hace un solo paquete de quienes te soliciten los libros para acá, el área metropolitana de Guadalajara, con mucho gusto se pueden mandar N cantidad de tomos impresos que tú quieras aquí al colegio, y luego la gente puede pasar a recogerlos aquí en nuestras instalaciones. Ya nos ponemos de acuerdo cómo
con Jacqueline para facilitar los procesos logísticos de ustedes como fundación y de toda la gente. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué les parece si yo les tomo la palabra y si mejor quienes estén interesados en el libro pueden mandarles a Jacqueline o de la forma que hicieron el registro y que le manden a ella un correo y que ella haga un corte en tal fecha y ya después me manda a mí el número y yo se lo remito y ustedes ya se ponen de acuerdo. Creo que sería mucho más fácil y muchas gracias, Enrique, por la propuesta. Un placer. Sí, perfecto. Efectivamente, bueno, muchas gracias, Jorge, por darnos los libros que además, como decimos, son bien bonitos y bueno, el de los antimonumentos está también increíble. Yo ya tengo el mío y por supuesto que no lo voy a prestar, entonces, aclaro, pero sí, sin duda pueden escribirme. Ahora voy a poner acá en el chat también mi correo del colegio para que también ahí podamos estar en comunicación. Y nada más comentar que efectivamente el tema de la discusión entre la participación de hombres, mujeres, ha sido un tema que ha rondado siempre sobre este movimiento. Y yo nada más decirles muy brevemente, contarles que justamente ese era uno de los temas de discusión hace más ya de algunos años, ¿no? 7 años tal vez, cuando yo comencé con estos estudios. Y la pregunta era si solamente mi primera investigación doctoral iba a ser sobre mujeres en el movimiento. Y yo recuerdo que pensé que no, que tenía que buscar también a los hombres que estaban participando. Y ahí me encontré a muchos, entre ellos un joven, muy jovencito, siempre lo he contado, un jovencito que estaba haciendo revolución en Coahuila. Y me dijeron, en aquel tiempo era un estudiante de licenciatura apenas, y así fue como llegué a Jorge Verástegui, con quien he compartido ya muchísimo tiempo de reflexiones, ¿no? Lo hemos platicado. Y bueno, entre ellos, yo agradezco muchísimo que Jorge también se haya animado a formar parte también de este seminario y que nos haya conseguido su tiempo y de que sigamos dialogando. Sigue siendo igual de joven, pero creo que ahora ya con más de 10 años de experiencia en esto. En ese sentido, pues bueno, pues yo agradezco sin duda a Lilia y a Enrique por todos sus comentarios y este diálogo que la verdad es que se hizo sumamente interesante, ¿no? En este sentido, creo que logramos abrir una buena conversa en torno a la ausencia, pero también la presencia de todos los que estamos aquí hoy interesados en este tema. Agradecer otra vez a Jorge Verástegui, como dice Lilia, las gracias siempre van a estar ahí, Jorge. Tú sabes que me encanta que podamos dialogar siempre y siempre que habrá oportunidad, pues lo haremos. También, bueno, para ya cerrar, quiero agradecer al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, el COEXIJAL, y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, pues por apoyarnos con el Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco, ¿no? Para atender justamente problemas sociales en el año 2019, así como a las autoridades del Colegio de Jalisco, pues, por todo el apoyo institucional que hemos recibido para realizar este evento, al maestro Enrique Rodríguez por el trabajo de difusión y vinculación que hasta ahora sigue haciendo, por supuesto, a Julio Almaraz por todo el apoyo técnico y que nos acompaña siempre, al doctor Arturo Durán y a todo el equipo del Proyecto MAR por su compromiso y dedicación en todos estos días. Y bueno, y a cada uno de ustedes por habernos acompañado durante esta jornada intensa de trabajos, esta tarde en la presentación del libro. Y pues no me queda de verdad más que agradecerles a todos la oportunidad de haber dialogado en torno a justamente no solamente la problemática, sino la vida que hay alrededor de la ausencia de personas. Entonces, pues muchas gracias a todos y voy a nada más a compartirles aquí por el chat mi correo y pues nos seguiremos viendo. A ver, Jacqueline.garza. .edu.mx. Es jacqueline.garza.coljal.edu.mx. Ahí está.
para que quien tenga interés en los libros pueda escribirme ahí directamente y estar en comunicación. Bueno, muchísimas gracias y bueno, también recordarles, por supuesto, que los videos van a estar disponibles en la página de YouTube del colegio, para que quien tenga interés también de seguirlo consultando, o si le quedó alguna cuestión por ahí. Algunos de mis estudiantes ya decían que lo querían volver a ver, entonces, por favor, vayan al YouTube del Colegio de Jalisco. Muchas gracias y nos seguimos en la conversa por aquí. Gracias, hasta luego. Un gusto, hasta luego. Nos vemos, un gusto. Gracias. Estén bien todos, hasta luego. Adiós. Hasta luego.